Bienvenidos a este módulo de finanzas operativas donde vamos a poder ver toda la gestión que vamos a hacer en el corto plazo, tanto de la liquidez como de las deudas, como de los activos que tenemos. Comencemos. Las finanzas operativas consiste sobre todo en la gestión del activo circulante y del pasivo circulante. Recordad que el activo circulante es todo aquello a lo que nosotros nos dedicamos, mientras que el pasivo circulante o deudas a corto plazo son aquellas que vamos a tener que pagar en menos de 12 meses. Estas decisiones, que son decisiones operativas dentro del día a día, dentro del corto plazo, son tan importantes como pueden ser las decisiones estratégicas o todas las decisiones de inversión. Para empezar, vamos a recordar el balance. Sé que lo habéis visto en gestión económica y en gestión contable, pero es bueno que lo tengáis en la cabeza y nunca lo perdáis de vista. Un balance era la foto de la empresa en un momento dado, que tenía dos torres. Por un lado estaba el activo, todo aquello susceptible de valoración, del otro lado patrimonio neto y la parte de las deudas, que es lo que llamamos pasivo. Dentro del activo teníamos dos partes: activo fijo, todo lo que compramos pero que no queremos vender, se supone mucho menos líquido, mientras que en el activo circulante o activo corriente, o el current, si lo estáis viendo desde el punto de vista internacional, ahí lo que nos vamos a encontrar es el producto. Además del producto vamos a tener los clientes o las cuentas a cobrar y la tesorería. Del otro lado, todo eso ha tenido que venir de algún sitio, pues tenemos el patrimonio neto como fuentes de financiación interna, las deudas a largo plazo y las deudas a corto. Como nosotros estamos en finanzas operativas, viene por la operativa de la empresa, es decir, nos estamos fijando solo en la parte del corto plazo, es decir, activo corriente y pasivo corriente. Todos los activos en el corto plazo y todas las deudas en el corto plazo. Y hay una variable que nos va a llevar directamente a relacionarlos. Es lo que se llama fondo de maniobra. El fondo de maniobra, el working capital o el capital de trabajo, básicamente, ¿qué es? Es la diferencia entre los activos que tenemos en el corto plazo y las deudas que tenemos en el corto plazo. Claro, esto es un enfoque muy básico, pero muchísimas empresas lo que van a hacer es utilizarlo. ¿Para qué? Para poder comparar, sobre todo desde un punto de vista. Fijaos, si yo tengo, imaginad que no tuviera otro activo en el corto plazo que no fuera liquidez. Yo tengo 1.000 euros en el banco y mañana tengo que pagar 900, ¿algún problema? Y tú dices, no, tengo un fondo de maniobra positivo de 100, es decir, me puedo ir a cenar siempre y cuando no me gaste más de 100 euros. Ahora imaginaos al revés, que en un momento dado me encuentro con que tengo 900 euros de liquidez y mañana tengo que pagar 1.000. ¿Algún problema? Pues claro que sí. Tendré que ir a buscar al banco dinero, puede que me lo concedan, puede que no. Si me lo conceden lo voy a tener que devolver y además con un tipo de interés. Por eso, una de las cosas que más tenemos que cuidar es nuestro fondo de maniobra. Ahora, este fondo de maniobra tiene dos enfoques. Este enfoque que acabamos de ver, que es muy básico y además se hace con activos corrientes por una sencilla razón. No es solo dinero. ¿Por qué? Porque hay veces que yo tengo que pagar a unos proveedores, pero ojo, yo tengo dinero, pero los clientes también me tienen que pagar. Por eso, no solo estamos hablando de liquidez, sino de activos corrientes contra pasivos corrientes. ¿Cuál es el otro enfoque? El otro enfoque, que es un enfoque muchísimo más de empresa y a mí me encanta, es que ese fondo de maniobra también lo podemos calcular de otra manera, como patrimonio neto más deudas a largo plazo, que es lo que se llaman capitales permanentes, menos ¿qué? Menos todas nuestras inversiones, que es lo que llamamos activos fijos o activos no corrientes. Es decir, básicamente nos dice que estamos financiando con excedentes de largo plazo el corto plazo. ¿Para qué? Para vivir algo mejor, para estar un poco más tranquilos. Sin embargo, eso no queda ahí. ¿Por qué? Porque no nos interesa, y en este de finanzas operativas lo vais a descubrir, a mí no me interesa el fondo de maniobra. Yo, cuando crecí, siempre me lo explicaban igual. El fondo de maniobra es el activo corriente menos el pasivo corriente. Ese fondo de maniobra tiene que ser mayor o igual a cero, porque si es negativo, tenemos problemas en el corto plazo. Si es muy positivo, estamos abandonando el hecho de poder hacer otras inversiones y luego resulta que la vida real es mentira. ¿Por qué? Porque no es el fondo de maniobra lo que necesitamos calcular, sino la necesidad de fondo de maniobra. Fijaos, si yo fuera capaz de comprar un rotulador por 1 euro, pero no lo pago, lo almaceno y lo vendo, pero no lo cobro, y lo termino cobrando por 2 euros. Y ahora pasan 100 días y pago al proveedor 1 euro. ¿Cuánto dinero necesito para empezar? Efectivamente, nada, si eres capaz de comprar, pero no pagar. Vendes, cobras, inviertes y luego pagas, efectivamente no necesitamos absolutamente nada de dinero. Es decir, podemos tener un fondo de maniobra que sea negativo. Eso le pasa a muchísimas empresas de retail. Yo lo que hago es, compro un montón de productos,
y los voy a pagar dentro de 3 meses. Si yo los vendo en un mes y los cobro, al final, oye, no necesito dinero para poder funcionar, puedo tener un fondo de maniobra negativo. Hay otras empresas que tienen un fondo de maniobra cero. ¿Eso qué significa? Que todos los activos corrientes que tienen son iguales que las deudas que tienen en el corto plazo, pero dan por hecho que hay muchos productos que van a poder vender mucho más caros, que como están en contabilidad los van a cobrar y luego los van a pagar. Oye, pues no van a tener ningún problema de liquidez. O puedes tener un fondo de maniobra positivo, ¿por qué? Porque al final vivimos en el mismo mundo, lo que quiere decir que va a llegar un momento, como en la figura que tenéis arriba, donde, oye, yo le estoy vendiendo a una empresa que me paga muy tarde, mi fondo de maniobra, mi capital de trabajo, mi working capital tiene que ser positivo. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar seguro de que puedo pagar todos los gastos hasta dentro de 2 meses que mi cliente me pague. Eso es el fondo de maniobra, eso son finanzas operativas, la gestión del corto plazo dentro de la empresa. Los que se dedican a finanzas operativas os dirá que es lo más importante del mundo. Y hay una cosa que es verdad, y es, ¿por qué te interesa el largo plazo si no puedes aguantar el corto? No, al final tendremos que tener inversiones a largo plazo, tendremos que tener una política estratégica, pero también tendremos que tener una política de operaciones o finanzas operativas que esté pendiente del día a día. Interpretación de este fondo de maniobra, ya habéis visto cuál es, depende de cada empresa, pero en realidad una empresa que tiene mucho fondo de maniobra, es decir, que su fondo de maniobra sube, ¿qué ocurre? Oye, que tiene mucha liquidez, fenomenal, lo que pasa es que esa liquidez no te está dando ninguna rentabilidad. Es verdad que tiene mucho menos riesgo, porque siempre va a poder afrontar las deudas a corto plazo. Ahora, igual que de repente sube la liquidez y baja el riesgo, también que baja la rentabilidad. Oye, y si lo tiene justo a cero, oye, pues entonces la liquidez será muy exigua, ¿no? Muy pequeña, su riesgo será algo mayor, pero seguramente su rentabilidad será muchísimo mayor. ¿Por qué? Oye, porque va a poder utilizar ese dinero en inversiones a largo plazo donde sacar mayores rentabilidades. Eso es lo que vamos a ver en finanzas operativas y espero de verdad que os guste muchísimo este módulo. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente.